relato de los acontecimientos. Lo profundizamos en una entrevista en vivo. Y a esta hora se encuentra ya con nosotros el asambleísta de la provincia de La Suay por el movimiento UNES, el ingeniero Juan Cristóbal Lloret. Juan Cristóbal, muy buenas noches, gracias por acompañarnos. Pues empecemos con este tema que ha generado, creería yo, una serie de confusiones en todo el país respecto de esta decisión que se enmarca dentro de las reformas a la Ley Orgánica de Educación Superior y que en realidad no elimina el examen de la CENESID, es decir, la Secretaría Nacional de Educación Superior lo que hará es deslindarse de esta responsabilidad que asumió hace algunos años y trasladarla nuevamente a las universidades y escuelas politécnicas públicas del país. ¿Qué nos puede comentar al respecto? Gracias, Rosanita. Muy buenas noches para usted y para la directa audiencia de Antena 1. Bueno, digamos, ese es un nuevo lavado de manos del gobierno. Se lava las manos en una responsabilidad, digamos, de cara a poder solventar los temas de la educación superior. Digamos, cualquier ciudadano lo que hubiese esperado más bien es escuchar otro tipo de planteamiento. Un planteamiento más bien de fortalecimiento dentro del sistema educativo, del sistema universitario, cómo logramos que los grupos de atención prioritaria, entre esos los sectores campesinos, los sectores rurales, logren ingresar a los centros de formación universitaria. Eso hubiese sido lo interesante, digamos. ¿Cómo hace el gobierno para garantizar los recursos, los presupuestos que se requieren para ampliar la infraestructura universitaria, para ampliar los cupos dentro de las universidades? Esa hubiese sido una apuesta interesante, una apuesta razonable. Lo que hace el gobierno es lavarse las manos, es decir, bueno, yo ya no voy a colocar. Ahora, asambleísta, estas reformas pasaron por la Asamblea Nacional, es decir, el gobierno se lava las manos y hay una responsabilidad detrás también del Parlamento. Bueno, hay una serie de reformas que se están tramitando dentro de la Ley de Educación Intercultural, de la Ley de Educación Superior. De la LOES. De la LOES, pero esto está en tratamiento en la Asamblea Nacional. El planteamiento del presidente Lasso es, digamos, a través de las capacidades del Ejecutivo reglamentarias, me imagino, para poder llevar adelante esa propuesta. Porque en el ámbito o en el marco de la estructura de la Ley Orgánica de Educación Superior, digamos, no está considerado los temas de detalle de exámenes, de ingresos y todo lo demás. Eso es a nivel reglamentario. En todo caso, digamos, es una apuesta que retrocede en todos los ámbitos. O sea, nuevamente vamos a colocar en el escenario de que las universidades ya ni siquiera es una estructura nacional, es decir, la propia Universidad de Cuenca, las carreras que tienen, harán un examen, no es que se elimine el examen, ellos harán su propio examen. ¿Y qué pasaba, digamos, si es que alguien quería estudiar en otra ciudad? Tiene que irse a la ciudad de Cuenca, tendrá que irse a la ciudad de Quito, tendrá que irse a la ciudad de Ambato, tendrá que irse a la ciudad de Loja para presentarse a 3, 4 exámenes al mismo tiempo. Cuando el sistema lo que hacía es, digamos, ofertar todas las carreras que existían a nivel nacional y usted postulaba, los mejores puntajes ingresaban, y eso siempre depende de la capacidad de la universidad. Y la capacidad no solo es de infraestructura. Hay que entender que la academia necesita una serie de condiciones, infraestructura, talento humano, desde los servicios generales hasta el numérico de maestros y profesores. Entonces, eso hubiese sido una apuesta interesante. Lo que me extraña, le digo, estimada Rosanita, es que la propia CONAIE aplauda eso, cuando al mismo tiempo no se dan cuenta que les está perjudicando a ellos mismos, porque en el actual examen que existe, hay una serie de acciones afirmativas precisamente para esos grupos de sectores rurales o de sectores vulnerables o de una serie de acciones afirmativas que prácticamente se quedan en el aire. Entonces es un grave retroceso, que se suman a la serie de retrocesos que vive el país en los últimos momentos. Y aparte genera un elemento adicional, que es más grave todavía, que son los temas, regresa nuevamente la palancocracia. Es decir, si usted es amigo del rector, del decano, que... ¿Podemos aseverar que eso va a ocurrir? Mire, Rosanita, eso está ocurriendo... Antes de que ocurra ya les estamos acusando a las universidades de eso. Bueno, pero usted... A ver,
Creo que más o menos estamos en la misma leva. Yo soy un poquito mayor a usted, seguramente. Pero cuando entrábamos a la universidad, acuérdese cómo era la universidad hace 20, 25 años atrás. Es decir, ¿quiénes accedían a la universidad? Digamos, la gente que tenía cierto nivel de, no solo de educación, sino también de acercamiento a las autoridades, qué sé yo. Entonces, regresamos a eso de nuevo y le doy algunos ejemplos. Le doy el ejemplo, por ejemplo, de lo que ocurre en el registro civil hoy. ¿Cómo cree usted que se están sacando los pasaportes? Si se le están dando para 2 o 3 meses. Ah, no, pero si el gobernador le llamará seguramente al director del registro civil, pues vaya nomás, sáltese la fila y póngase adelante. Ese tipo de cosas retroceden en el país, no 10, 15, Sin embargo, años. Juan Cristóbal, si bien el tema de la palancocracia, como usted la califica, se pudo eliminar a través de las pruebas que tomaba en su momento fue el ENES, ahora la transformar a través de la Secretaría Nacional de Educación Superior. Sin embargo, el modelo tampoco es que ha sido exitoso. Si bien ha habido parte o algunos elementos de acciones afirmativas, podríamos realmente aseverar que las personas que han tenido mejores posibilidades de acceder a una mejor educación en los niveles anteriores a la educación superior e incluso las personas con mayores recursos serían las que se estarían beneficiando de esta gratuidad en las universidades públicas. No se ha logrado tampoco, entendemos que en ninguna parte del mundo todos los estudiantes ingresan a las universidades, sin embargo, hablamos de que se están quedando fuera del sistema de educación superior 110,000 estudiantes por semestre, que además no encuentran ninguna otra opción o alternativa, espacios laborales. Quienes tienen recursos pueden ir a una universidad privada y ahí entra otro debate también, la falta de control de los elevadísimos costos que tiene la universidad privada aquí en el país. Sí, bueno, ahí vamos a una reflexión más de fondo y yo, si quiere, podemos hacer algunas... recordar algunas estadísticas. Yo recuerdo la estadística hasta el 2017. Con todo lo que se hizo, en un momento determinado, lo que se logró es que, por ejemplo, 7 de cada 10 estudiantes de la universidad eran la primera generación en ir a la universidad. ¿Por qué? Porque hicimos una serie de acciones afirmativas precisamente para que esos sectores, no necesariamente, digamos, los sectores que pueden pagar una universidad, sino los otros sectores, los excluidos históricamente, sean los que ingresen prioritariamente. No les estamos excluyendo tampoco a los otros. Pero ¿qué logramos? Logramos que de 7 de cada 10 estudiantes sea la primera generación en su familia en ingresar a la universidad. Es decir, su abuelito no pudo ingresar, su bisabuelo no pudo ingresar, su abuelo no pudo ingresar, su papá no pudo ingresar a la universidad, y 7 de cada 10 eran la primera generación que accedía a la universidad pública. Entonces, claro, puede ser que no haya sido perfecto el sistema, pero la solución no era eliminarlo, no era eliminar el examen. O sea, esa es una oferta totalmente demagógica, pero retrocede en términos educativos, en términos de acciones afirmativas, sobre todo a los grupos económicamente menos favorecidos, es un grave retroceso. Y claro, hay una problemática que es estructural dentro del sistema de educación superior, porque, digamos, hay una serie de capacidades de la universidad. Usted, si bien es cierto, hay más de 100 y pico de miles de alumnos que se quedan fuera del sistema educativo superior, pero en ningún país del mundo, yo coincido con aquello, en ningún país del mundo todos los que se gradúan de bachiller ingresan a la universidad, ni en el país más desarrollado, Suecia, Suiza, Finlandia, no, ninguno. Pero lo que hace el examen es precisamente medir, digamos, quiénes son los mejores puntuados para que puedan acceder a la universidad pública. Y eso se complementa también porque el sistema educativo tiene que ser integral. No solo es la universidad y las carreras que existen, la oferta académica, sino también hay que fortalecer, por ejemplo, los institutos tecnológicos que le permiten también evacuar parte de esa demanda. Pero ¿qué es lo que ha pasado sobre todo en estos últimos años? Teníamos el Instituto Tecnológico de la SUAY, por ejemplo, en el cual sí se incrementaron ostensiblemente el número de carreras, pero no necesariamente existe ni siquiera el fortalecimiento o la información necesaria, la difusión de esas carreras que existen, y tampoco existe una vinculación entre la academia y los sectores productivos, porque no solo es graduar estudiantes, sino es también en un momento determinado establecer cuáles son esas ofertas laborales.
Entonces es todo un sistema complejo que tiene que tener un abordaje integral. Yo no sé si lo entiende el gobierno, porque en realidad yo veo que más bien, digamos, son golpes de ciego. Entonces tenemos un problema o tenemos que cumplir una oferta a la CONAIE y una oferta de campaña, entonces se elimina el examen. Y no se dan cuenta de lo que está detrás. Es un grave retroceso de 20 años posiblemente, Rosana. Entonces no sé si y quizás el problema se complica aún más porque viene sin los recursos necesarios que deberían tener las universidades para poder avanzar realmente en procesos que puedan permitirles a los estudiantes transparencia, justicia, sobre todo para el poder acceder, en este caso, a las universidades. Como decíamos hace un momento, ahora hay una sola plataforma para todos los estudiantes del país. Ahora cada institución deberá tener su propia plataforma, ojalá, para poder servir a los estudiantes también de todo el país que quieran ir a cada una de las universidades. Pero quizás lo que debe quedar claro es que de ninguna manera esta decisión de la CENESID implica libre ingreso, tampoco implica un incremento de cupos, precisamente porque no existe los recursos necesarios. La CENESID traslada este examen o devuelve, como fue hace algunos años, este examen de ingreso o de admisión a las universidades, pero sin los recursos necesarios para desarrollarlo de la mejor manera. Y aquí quizás entra otro debate que se ha quedado pendiente luego de que se estableció la gratuidad de la educación superior, que es lo que en su momento podemos decir que fue exitoso, por ejemplo, en la Universidad de Cuenca, aunque todo es perfectible, que es la matrícula diferenciada y que permitía cierta justicia también para que quienes, o más bien una acción solidaria de quienes más tienen, podían pagar un poco más y eso permitía solventar la presencia de los otros grupos menos favorecidos también dentro de las universidades. Se debe empezar a debatir o iniciar nuevamente, pensar nuevamente en que pueda eliminarse la gratuidad o incrementar elementos y herramientas de este tipo. A ver, Rosana, yo quiero hacer una reflexión inclusive mucho más profunda. Usted pone el dedo en la llaga. Efectivamente, es un tema de recursos económicos. Pero hay que entender, digamos, la integralidad del sistema educativo, que no necesariamente solo es el tema formativo, no solo es el tema académico, no solo es el tema de recursos. Hay que entender que el proceso de formación de un ser humano empieza desde las etapas iniciales de los primeros meses y años de vida. Los primeros 3 años de vida, los niños lo que hacen es tener mayores capacidades cognitivas, desarrollan esas capacidades. Pero si usted tiene el 30% de los niños en el país con desnutrición crónica, entonces, digamos, tienen menos capacidades de aprender. Y si eso le traslada al ámbito rural, es el 70%, según un informe que hacía la propia universidad luego de las movilizaciones. Entonces, con un país que tiene esas profundas diferencias de los niños con desnutrición infantil y que desarrollan los 3 primeros años de vida las capacidades cognitivas, no es lo mismo, pues. Entonces empieza desde ahí, luego empieza el sistema, digamos, de educación inicial, bachillerato, universidad, y, digamos, todo ese proceso de formación e inclusive luego de especialización, por eso nosotros teníamos un sistema de becas por parte del Estado que prácticamente las han desbaratado, un sistema inclusive de financiamiento de ese tipo de becas. Había el financiamiento y había las becas pagadas por el Estado, con la condición de que regresen esos conocimientos al país y les sirvan al desarrollo. Digamos, esa es una visión integral de todo el sistema educativo. ¿Por qué? Porque la apuesta en su momento, al menos le digo del gobierno que fui parte, la Revolución Ciudadana, la apuesta en su momento era pasar de una matriz primaria exportadora, de una matriz, digamos, de explotación de los recursos naturales, a una matriz en un lapso de tiempo del aprovechamiento de las capacidades cognitivas, la economía del conocimiento, que lo decían. Todo apuntaba para allá. Política pública hacia la matriz del conocimiento. Recursos económicos hacia la matriz del conocimiento, reforzando todo el sistema educativo desde las etapas iniciales, duplicando el salario de los maestros. Estábamos en ese proceso, pero todo apuntaba hacia un objetivo superior. ¿Cuál es el objetivo superior? ¿Cuál es la única forma de poder salir de ese desarrollo? Es a través de la economía del conocimiento, no hay otra forma. ¿Cómo se han desarrollado los últimos países? Corea,
y otros países, a países asiáticos, precisamente apuntalando hacia el cambio a una matriz no solo primaria exportadora, no de explotación de los recursos naturales, sino a una matriz de economía del conocimiento, lo que genera ese valor agregado, ese potencial del ser humano. Entonces, esa es una visión, pero esa es una visión de país, eso es una visión de Estado. Las leyes apuntaban hacia allá, la política pública apuntaba hacia allá, los recursos económicos apuntaban hacia allá. Pero ahora yo le pregunto, Rosana, ¿cuál es la visión que tiene este gobierno? ¿Hacia dónde camina el gobierno? Ni ellos mismos saben a dónde van, porque cada ministerio es una isla. Y no solo eso, sino que tampoco tienen un norte, es decir, ellos están más preocupados con cómo favorecer determinados intereses económicos, es decir, ellos gobiernan para una pequeña población, para una pequeña parte de la población, y les importa poco lo que pasa en el resto del país. Ese es lamentablemente, digamos, un gobierno sin norte, sin brújula, y yo creo que esa es la discusión de fondo, cómo miran el Estado frente a las desigualdades, es decir, cuál es el rol del Estado frente a las desigualdades sociales. Ese es el debate de fondo, que pasa transversalmente por diferentes ámbitos, no solo el ámbito social, no solo el ámbito económico, pero sí, sobre todo, el ámbito educativo. Si es que usted no tiene una visión de desarrollo, digamos, el país lo que hace es, y lo que hace el presidente es dar palos de ciego. Dice, no tenemos cómo, nuestra propuesta de campaña fue eliminar el examen, como si eso se resolviera, como si los problemas de accesibilidad a la universidad se resolvieran eliminando el examen, y eso es, digamos, torpe en términos, y más bien es en términos clientelares, en términos de propaganda, en términos de anuncios. Nuevamente volvemos a un gobierno de los anuncios, igual que fue Moreno. Moreno fue un gobierno de los anuncios, que hacían el cremplayero, el anuncio para decir que van a combatir la corrupción, el anuncio para determinada cosa, y al final del día, digamos, eso no resuelve los problemas estructurales del país. Es por eso que el debate es de fondo. El debate es cómo miramos o cómo concebimos el Estado frente a las desigualdades, en todos los ámbitos, desigualdades en el sistema educativo, desigualdades en el sistema económico, desigualdades en el sistema social. Ese es el debate de fondo. Y ahora, Juan Cristóbal, bueno, hablando de intereses y en honor al tiempo, avanzando en otros temas, esta nueva mayoría que se ha constituido en la Asamblea Nacional logró la destitución de Yesenia Guamaní en el cargo de segunda vicepresidenta de la Asamblea Nacional. No se ha resuelto tampoco la elección o designación de quien asumiría la primera vicepresidencia, luego de que Saquicela asumió la presidencia el momento en que Guadalupe Llori dejó este cargo como titular de la Asamblea Nacional. Pues coméntenos cómo se dio este debate. Yesenia Guamaní ha dicho que hay grupos dentro de la Asamblea Nacional a quienes les interesa únicamente sus asuntos políticos de carácter más bien personal o de grupo, y que esto les ha llevado inclusive a irse por encima de la ley y la Constitución. ¿Qué hay detrás de la destitución de Guamaní? A ver, primero, evidentemente hay un debido proceso y en el cual se corroboró que ella incumplió el marco normativo, incumplió la ley orgánica de la función legislativa y trató de obstaculizar, digamos, una derogatoria de una ley, que es la ley impuestera del presidente Lasso. Al final todo eso se corroboró dentro del debido proceso y el expediente que terminó con la destitución de la vicepresidenta de la Asamblea. Pero ¿qué es lo que quiere la gente con respecto a la Asamblea? Si ya la Asamblea, digamos, pasó a un rol de desprestigio gracias precisamente a las ejecutorias de la señora Llori, pero hay que preguntarse cómo llegó Llori a ser presidenta de la Asamblea. Llegó fruto de un acuerdo entre ¿quiénes? Entre Pachacuti, la Izquierda Democrática y el partido Creo. Ellos se pusieron de acuerdo, le pusieron a la señora Llori, pasó un año, se dieron cuenta que era un desastre y, digamos, tampoco respondía a las necesidades de la población. Entonces, ¿qué es lo que quiere la población de la Asamblea? ¿Qué es lo que exige de la Asamblea? Por dos ámbitos fundamentales. Digamos, legislación en función de las prioridades de la gente y que no necesariamente son las prioridades del gobierno, lamentablemente, porque no hay una visión de Estado, no hay un norte, no hay un proyecto hacia el cual apunta, digamos, ni el presidente ni tampoco sus ministros de Estado saben a dónde apunta. Yo le decía hace un momento, nuestro objetivo siempre fue el cambio de la matriz hacia un modelo de educación, la economía del conocimiento. Entonces, todo apuntaba allá: legislación, política pública, recursos económicos. Pero este gobierno no tiene idea hacia dónde va. Y resulta que la gente lo que demanda es que tenga una asamblea independiente que le permita apuntalar
hacia las necesidades de la gente. Y por otro lado, también lo que demandan es una fiscalización, pero no la fiscalización bajo el blindaje o el tutelaje del gobierno, sino una verdadera fiscalización que ponga por delante, digamos, asimismo los intereses de los ciudadanos más que del gobierno. Entonces, lo primero que se ha logrado, al menos lo que he visto en este último mes, es tener una asamblea independiente. Imagínense lo que significó que la asamblea esté debatiendo prácticamente todos los días en medio de las movilizaciones. Eso con Yori no hubiese existido. Hubiese pasado lo mismo que con Litardo en la época de Moreno, la asamblea de espaldas al pueblo ecuatoriano, cerrada las puertas y sin debate. Entonces, digamos, ya solo ese hecho, ya a mí ya me genera un cambio importante, ya me genera, digamos, una expectativa importante con respecto a las demandas de la gente. La asamblea sesionando, la asamblea debatiendo, la asamblea inclusive planteando salidas o mecanismos constitucionales, más allá de que no se hayan concretado. Eso ya es importante. Ahora, Juan Cristóbal, mucho se dice desde ciertos sectores de que hay un intento, hubo durante estos 18 días del paro nacional y cuando se llevó a cabo el debate de la destitución del presidente de la República en la Asamblea Nacional, intentos desestabilizadores en los que estaría participando el correísmo, en este caso los asambleístas también del movimiento Unión por la Esperanza, y que lo que ocurrió con Yori, lo que ocurrió con Yesenia Guamaní ahora únicamente tiene que ver con esa necesidad o esa urgencia que siente esta nueva mayoría por tomarse la Asamblea Nacional. Primero, nadie tiene mayoría por cuenta propia, ni UNES, ni Pachacutic, ni el Partido Social Cristiano. Eso creo que lo sabe el pueblo ecuatoriano. Entonces, para poder aprobar leyes se necesitan las mayorías móviles. Digamos, volvemos a un escenario de mayorías móviles y por lo tanto, digamos, no hay otra forma que buscar acercamientos entre las diferentes fuerzas políticas. Nosotros no hemos participado en ningún golpismo, de ninguna desestabilización ni nada que se le parezca. Cuando usted invoca mecanismos constitucionales para salir de una crisis que la provocó el gobierno, digamos, ahí no se puede hablar de conspiración y de golpismo, porque invocar el 130 de la Constitución, que le daba una salida ante la grave crisis y conmoción interna que ellos generaron y que la admitieron inclusive en su estado de excepción, ¿cómo nos van a decir que eso es golpismo? O sea, digamos, siguen viendo... ¿Ustedes tienen interés en tomarse la Asamblea Nacional, es decir, colocar a su gente en estos espacios que todavía están pendientes? Nosotros lo único que exigimos es una asamblea transparente, una asamblea independiente de cara a las necesidades de la gente, que se sigan los debidos procesos, que no se use la asamblea de manera maniquea como lo venía haciendo Yori, es decir, dilatando los tiempos, poniendo una acción de protección, no convocando a la sesión, suspendiendo los plenos, quitándole la palabra, apagando las luces. O sea, perdónenme, era una vergüenza pública, pues. Una vergüenza pública. ¿Por qué? Porque le debía favores a Lasso. ¿Por qué? Porque según el propio asambleísta Segovia decía que tenía cargos, puestos, las tenencias, las jefaturas políticas. Nosotros no hemos pedido nada, Rosana, nada, ni dentro de la asamblea, ni un conserje, nada. No nos interesa. Lo que a nosotros nos interesa es tener una asamblea independiente de cara a que dé respuestas a las necesidades de la gente. Por ejemplo, que ponga en debate lo que se debatió esta semana. ¿Cómo logramos que sea efectivo ese incremento del presupuesto para salud y educación en el 0.5% que dice la Constitución? Ese tema ha estado 4 años metido en el cajón de los presidentes de la Asamblea Nacional y recién ahora lo pusieron. 4 años para que se debata un tema que lo presentamos nosotros, la bancada de UNES, y así por el orden, las leyes que buscan frenar los abusos de la banca. Entonces, claro, como eran obsecuentes con el Ejecutivo, nunca los querían poner. O los procesos de fiscalización, no querían avanzar con el proceso de fiscalización al Consejo de la Judicatura. Entonces, lo único que queremos, Rosana, es tener una asamblea independiente de cara a que dé respuestas a la gente sin ningún maniqueo de orden político cercano a los intereses del gobierno. La asamblea tiene que estar de cara a los intereses de la gente, no del gobierno de turno.
¿Se han planteado, Juan Cristóbal, ustedes alguna agenda legislativa conjunta, en este caso con los rebeldes de Pachacuti, quizás los rebeldes de la izquierda democrática? ¿Hay algún acuerdo para avanzar en alguna agenda, en alguna actividad dentro del Parlamento, o simplemente se han sumado, como usted dice, casualmente en esto que estamos viendo, de estas mayorías móviles para aprobar o avanzar en ciertos procesos? Miren, todos aquellos proyectos de ley que sean un avance progresivo en derechos van a tener el apoyo de la Revolución Ciudadana. Por convicción, no por ningún otro interés, por convicción. Si es que hay un avance importante, significativo, en las leyes que se tratan en el ámbito educativo, en el ámbito de la salud, hay un código que recién también lo pusimos, fíjese, un código que ya fue vetado, un código orgánico de la salud, que nos tomó 8 años discutirlo, debatirlo. Moreno lo vetó totalmente y tenía que pasar un año para volverlo a tratar. Fue con el presidente Saquicela que se lo puso en el orden del día y esperamos tener los votos para ratificarlo. Entonces, todo lo que sea un avance progresivo en derechos no necesitan ni siquiera llamarnos, van a tener el voto de la Revolución Ciudadana. Pero al mismo tiempo, todo lo que sea regresivo en derechos, evidentemente nosotros no vamos a votar a favor de esos temas. Seguramente las mayorías ahí se moverán del lado más bien de la derecha, seguramente terminarán votando con el Partido Social Cristiano, con la mitad de Pachacuti, con la izquierda que más parece derecha democrática, pero digamos, todos los temas que vayan en ejercicio y en defensa de los derechos en favor de las personas van a tener los votos de uno, sin nada cambio y sin necesidad de cabildeo ni nada que se le ocurra. Así de frontal, Rosana, así de frontal, o sea, no hay otro. Para nosotros lo fundamental es haber recuperado la independencia de la Asamblea. Eso para nosotros es vital y fundamental. Y ya luego en las vicepresidencias se definirá. Nosotros creemos que somos la primera fuerza política, nos debería corresponder algún espacio ahí, pero eso no es lo vital, eso no es lo trascendental. Lo trascendental es que se recupere la independencia y que esa legislación vaya a responder los intereses de la gente y la fiscalización también. No porque es el ministro del Ejecutivo, entonces voy a dilatar los plazos, no voy a convocar a las sesiones, voy a apagar la luz, voy a apagar los micrófonos. Si es que el presidente Saquicela nos garantiza un manejo transparente, conforme el debido proceso, nosotros estaremos, digamos, contentos con ese manejo de la Asamblea Nacional. Para ir cerrando este diálogo, Juan Cristóbal, ¿cuáles son las lecturas que han hecho ustedes respecto de estos diálogos, del acuerdo de paz primero, para avanzar precisamente en estos diálogos en los que se pueda procesar las 10 demandas planteadas por la Confederación de Nacionalidades Indígenas? Y le consulto esto también quizás desde esas denuncias que hizo cierto sector indígena, cierto sector de Pachacuti también, diciendo que ustedes estaban detrás de Leonidas Issa, en este caso la Revolución Ciudadana, el correísmo, el movimiento UNES, Unión por la Esperanza, y que en su momento llegaron incluso a pedirles que por favor saquen a su gente de las filas, que esta protesta es parte únicamente del movimiento indígena y la organización social. Mire, el principal convocante de las movilizaciones fue la CONAIE. Nosotros no participamos. Luego se sumaron otros actores y sectores políticos que tampoco hay como desconocerles. Se sumaron los estudiantes, las damas de casa, los desempleados, es decir, diversos sectores sociales. Y si es que algún militante, algún compañero que estaba o bien en el desempleo o era una ama de casa se sumó a las movilizaciones, bueno, pues se sumó en su ámbito individual. Por lo tanto, digamos, yo primero rechazo esas declaraciones del presidente Lasso en el sentido de que los correístas son los que están detrás, o sea, los correístas están detrás de todo. Tenemos tal capacidad que estamos detrás de todo. Y otra cosa que rechazo, que me parece que es totalmente, digamos, tirado de los cabellos, es decir, y desconocer que la movilización participaron miles de sectores, miles de personas a nivel nacional, y que según el gobierno eso es fruto del narcoterrorismo, el financiamiento del narcoterrorismo, y se equivoca tan feamente el presidente, porque está en medio de un camino de diálogo que usted lo mencionaba, 90 días de diálogo, y en medio de eso el presidente parece que tiene la intención de boicotear el diálogo, porque él mismo dice que ha habido financiamiento del narcotráfico.
Entonces, ¿con quién se sentó a negociar? Con los que recibieron el financiamiento del narcotráfico, y la Iglesia Católica hizo de mediador entre quiénes, entre los que recibieron el financiamiento del narcotráfico y el gobierno. O sea, perdónenme, Lozano, o sea, nadie se come esa piedra de molino, primero. Y segundo, yo sí creo que las demandas de la CONAIE, esos 10 puntos, pueden ser importantes, pero el debate es un debate de fondo, eso no resuelve los problemas del país. Esos son temas coyunturales que pueden ayudar en un momento determinado, pero el problema de fondo es cómo concebimos el Estado, cómo nosotros miramos el Estado, cómo los políticos o cómo los ciudadanos miran el Estado frente a las desigualdades sociales. Ese es el debate de fondo, porque el problema es estructural, no es un problema solo de 10 puntos, el problema es mucho más profundo. ¿Queremos un Estado mínimo o un Estado esquelético o un Estado óptimo? ¿Queremos un modelo social y solidario o queremos un modelo neoliberal? Digamos, esos son temas mucho más profundos que pueden resolver inclusive los problemas de carácter social que hoy lo estamos viviendo, no solo de carácter social, sino también de carácter económico. Entonces, yo creo que incluso me atrevo a decir que podríamos tener un nuevo escenario más adelante, no sé, en 6 meses, en 1 año, 2 años. ¿Por qué? Porque no estamos debatiendo los temas estructurales, los temas de fondo. Y bueno, Juan Cristóbal, se viene un proceso electoral. Claro. En estos meses, en este lapso que usted plantea, se viene además un proceso electoral. ¿Ustedes van a participar aquí en la provincia de Azuay? Sin duda, Rosana, sin duda. Al fin tenemos un movimiento luego de una brutal proscripción política y vamos a presentar nuestros candidatos en todos los cantones, en todas las parroquias de la provincia de Azuay a nivel nacional. ¿Solos? ¿Han buscado alianzas? Estamos, digamos, hemos tenido algunas conversaciones, pero no hemos concretado todavía ninguna alianza. Pero me parece importante es el debate de fondo, porque precisamente a través de mecanismos democráticos se puede dar ese debate de fondo, que no son solo los 10 puntos o son las necesidades de Cuenca o las necesidades de la provincia, sino es un tema estructural. Bien, con esto vamos entonces cerrando, Juan Cristóbal, el diálogo que hemos tenido el día de hoy, esta noche. Agradecerle por haber participado, por haberse dado su tiempo y haber compartido con nosotros y con nuestra audiencia sus criterios. Muchísimas gracias. Son las 19:50.